Buenos días, señoritas, compañeros, buenos días a todos. ¿Tienen algún problema ya preparado para su exposición? A ver, disculpen, ¿se corta el sonido? ¿No escuché bien? Ok, correcto, sí, muy bien, sí, muy bien. ¿Alguien más que tenga duda o ya tenga preparado su problema? Si no, esperamos al compañero. Yo también tengo duda. ¿Perdón? Ajá. ¿Ya lo tiene ahí listo? Sí. Bueno, adelante entonces. Ya se está viendo, a ver, explíqueme, ¿dónde tuvieron el tropiezo? Aquí, bueno, ya calculamos la primera velocidad de A para conocerla. Ajá. Y aquí, sacamos la velocidad de A, que va a ser perpendicular a este eslabón de acá. Uh-huh. Y luego, los que no conocemos, va a ser la velocidad de B y la velocidad relativa de B vista de A, que es de este color azul, la de B, y esta es la velocidad de B vista desde A. Y aquí hicimos por el método de imagen, ya nada más pues sacamos lo que son las medidas. Y obtuvimos que la velocidad de B es de 7.67 pulgadas sobre segundo y la velocidad relativa de B vista desde A es de 1.84. Sí, bien. Y para sacar las otras velocidades, la velocidad de C es esta amarilla que se alcanza a ver. Y tenemos la velocidad relativa de C vista desde B. Ya conocemos la de B, entonces volvemos a hacerlo de imagen. Bueno, es que aquí tengo la ecuación de que la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de C vista desde B. Y es esta amarilla con esta como color morada. Igualmente ya la medimos, pero pues me confundí un poco. A ver, la ecuación es, el punto C es el pistón, ¿no? Sí. Entonces el pistón, origen, y la conocida es la velocidad de B, que es la que obtuvo del triángulo anterior. Sí. Que es la que está en color. El color azul. Ajá. Entonces la velocidad de... Ajá. Entonces la velocidad de B va hacia arriba. La morada debe de ir hacia abajo. ¿Así? Ajá, sí. Y la velocidad de C debe de ir hacia la derecha. Ajá. ¿Sí está bien? Sí. Va de acuerdo a la suma de vectores, sí. Porque la suma la dice que la velocidad de B, que es la que obtuvo en el caso anterior del todo triángulo, quedó hacia arriba, ¿no? A ver, déjeme checar el primero. Entonces sería la velocidad de A va hacia arriba, luego la velocidad relativa de B visto desde A va hacia la izquierda,
y la velocidad de B va hacia arriba, ¿correcto? Bien, entonces si va hacia arriba, entonces en el otro triángulo, nuevamente tenemos la velocidad de B hacia arriba, luego la relativa que es morada de C visto desde B hacia abajo, y cierra la velocidad de C hacia la derecha. ¿Sí está bien? Sí, bueno, de ahí ya me confundo para sacar las aceleraciones. Ah, ok. ¿Dejo de compartir? No, no Ya. puede escribir ahí, o le voy diciendo si quiere. Ah, déjame checo. Voy. No, no ha hecho nada de aceleraciones, ¿verdad? No, Sino no para la he sacar, hecho. pues sino para sacar otro archivo, Por favor. sí, a ver, es el problema Es el problema 8. 8, a ver. Bien, voy a compartirle en mi pantalla completa el dibujo del problema para que vea, le voy a plantear las ecuaciones y cómo va, lo tiene que ir ubicando las aceleraciones. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí lo ve. Ahí tiene el dibujo. ¿Sí? Sí. Entonces usted partía de este primer mecanismo, así, 4 eslabones. Y planteó su ecuación, velocidad de B va a ser igual a velocidad de A más relativa de B visto desde A. Entonces, si tenía la velocidad de B visto desde A, si usted lo ve en su apunte, entonces ahora ya no es la velocidad de B, ahora es la aceleración de B, ¿estamos de acuerdo? Lo tiene en su ecuación, ¿sí? Sí. Pero como ahora son aceleraciones y este punto se ve rotando, este es el eslabón. Estoy visualizando este eslabón nada más. Como está rotando, ¿sí? Se contemplan componente normal y componente tangencial. La normal va dirigida siempre hacia el centro de rotación. Las normales siempre van hacia el centro de rotación y la tangencial perpendicular. ¿Estamos? Entonces, esa se descompone en normal y en tangencial.
y va a ser igual a la aceleración de A, que también debe ser normal y tangencial, porque también tiene movimiento de rotación. Si se observa, es igual un mecanismo, un elemento que está pivoteando en O2, así como pivotea en O4, más la relativa de B visto desde A. Cuando ponemos concepción relativa, ya sea de velocidad o aceleración, también conceptualizamos ese, sobre todo en la relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora B observa a B visto desde a B visto desde A. Entonces ahora, fíjense bien, lo que hacemos es, porque ahora está fijo, imaginario, relativo, y se vuelve a ver, se vuelve a contemplar este eslabón rotando, igual que y ahora este. Nada más que este relativo. Este va a ser paralelo al eslabón 4. Quiere decir que este va a ir así. La componente normal y la componente normal va a ir así. Esta va a ser perpendicular a 4. Las componentes tangenciales son paralelas a la velocidad. ¿A cuál velocidad? Pues a su velocidad v. Porque son las que miden la razón de cambio de la magnitud. Entonces esta va a ser perpendicular. O bien, como hermanas del mismo padre, son perpendiculares entre sí. La componente normal, pues lo mismo va a ser paralela a 2 y perpendicular a 2. O lo mismo, ¿ah? O paralela a quién? ¿A qué velocidad sería? A 2. Correcto. Y esta sería paralela al eslabón 3. Y esta perpendicular al eslabón 3. O bien, paralela a quién? ¿A qué velocidad? A la B vista desde A. Esta se puede calcular. Esta se puede calcular y esta se puede calcular. Las componentes que se pueden calcular son las normales. Y esta que es como dato. Si nos dan alfa 2 como dato, pues se puede calcular. Pero si es 0, esta es 0. No sé cuánto le den, que le den de valor. Entonces las componentes normales, para este caso y para este caso, se dan en función de la velocidad al cuadrado sobre la distancia o el radio, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la relativa normal. Entonces la relativa normal va a ser igual a la velocidad de v visto desde a al cuadrado sobre la distancia BA. Y la distancia BA es de 8 pulgadas. Lo mismo ocurriría con la aceleración
de A normal. La aceleración de A normal tendría que ser aquí. Este no es el cuadrado, perdón. La aceleración de A normal, tendría que ser la velocidad de ¿quién? Aquí. De A. Correcto, al cuadrado sobre su radio, ¿no? ¿Y cuál radio sería? De 4 pulgadas. Exactamente, ¿eh? Entonces sería de O2 a 4 pulgadas, correcto. Y la de B sería la velocidad de B De al B cuadrado sobre. sobre 6 pulgadas. Correcto, muy bien. Las tangenciales. Perdón. Las tangenciales son igual a alfa por R. Y el logaritmo tenor, la aceleración de B visto desde la tangencial, tendría que ser alfa por R. ¿Pero cuál alfa? La del miembro BA sería alfa 3 por la distancia de 8 pulgadas. Esto no se puede calcular porque esta es la incógnita. Por lo tanto, esta es incógnita. Para la aceleración de A tendría que ser, como es de este eslabón, lo mismo sería alfa. ¿Cuál alfa? El alfa de A. ¿Perdón? No, no es alfa de A. Es de... De 2. Sí, bueno, sí es es que A es un punto. Aquí estoy hablando de eslabones. Este de alfa de 3 porque es AB. De la aceleración tangencial de A. Sería el eslabón 2. Correcto, ¿verdad? Sería alfa 2 porque estaríamos hablando de esta alfa, ¿no? Que es la que nos dan como dato. Por su radio correspondiente, ¿verdad? Que ya me he dicho que era de 4 pulgadas. Si nos los dan como dato, pues se puede calcular y entonces esta sería conocida. No sé si le dan el dato. Si no dan dato, entonces la consideramos como 0 y esta se elimina, por lo tanto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y la componente tangencial de B sería alfa ¿qué? Estaríamos Alfa. hablando de... Ajá, alfa ¿qué? Alfa 4, ¿verdad? Por su radio, es de 6. Entonces no habría ningún problema. Ah, bueno, y alfa 4 no la conozco tampoco, por lo tanto aquí está la otra incógnita. Si usted se da cuenta, estas son fácilmente determinables. Y las únicas incógnitas son dos cruces, las componentes tangenciales, donde va a calcular, por un lado, alfa 3 desconocida y la otra que es alfa 4. Y le queda exactamente lo mismo que en velocidades, dos líneas por cruzar y se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la aceleración de B, comienzo con mi igualdad, la aceleración de A normal va hacia el centro, entonces, si yo tengo esta, ¿verdad? Va hacia el centro. Comienzo con mi suma. Supone que esta ya la calculó, ¿no? Entonces, este es el origen. Va hacia el centro de rotación, ¿verdad? Es hacia el centro, ¿sí? Y este es su origen de aceleraciones. Esa es la primera que pone. Esa es totalmente conocida. Luego sigue la aceleración de tangencial. Si la tiene como dato, pues la pone perpendicular, ya sea hacia arriba, ¿verdad? O bien hacia abajo, pero siempre perpendicular.
Entre estas dos son perpendiculares, entre estas dos son perpendiculares, y entre estas dos son perpendiculares, porque ya aclaré las direcciones para cada caso. Si vale 0, pues no tiene nada, ¿eh? Y me sigo a esto. La aceleración de B visto desde A debe de ir de dónde hacia dónde. De B visto desde A, entonces debe ser así. Obviamente no son los valores reales, ¿no? Lo estoy aquí nada más planteando como deben de ir en direcciones. Esta sería la aceleración de A normal. De B visto desde A normal porque va dirigido el centro de rotación. Así como esta fue el centro de rotación, pues este también va al centro de rotación. Luego más esta obviamente debe ser perpendicular a la anterior. Debe ser perpendicular a esta o paralela a las velocidades, ¿no? Y se pone aquí. Esta es la incógnita. Esa es la primera incógnita. No tiene punta, puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y hasta ahí terminé. Con esta voy a calcular alfa 3. Y me voy del lado izquierdo ahora. La aceleración de B normal debe ser así. Y se coloca a partir del origen. Ahí la tengo. Y esta debe de ir, como dice, hacia el centro de rotación. Y después concluyo con la última, ¿no? Que sería la aceleración de B, a la aceleración de B tangencial, que debe ser perpendicular o paralela a la velocidad de B. Y me la traigo para acá. Cuando intersecta con esta, ¿verdad? Con la anterior, resuelve el problema. Ups. Ahí más o menos. Entonces ahora sí esta vas a ver que es así. Porque va de acuerdo a la suma punta cola y resuelve de esta forma. ¿Sí? Esta punta hacia dónde iría? Hacia arriba, ¿no? Permítame un segundo. Entonces nos quedamos con esta aceleración que va hacia arriba. Cambiar el color. Y así se cierra. Obviamente no va a ser así esta forma, ¿verdad? Pero esa es la secuencia, porque tendría que manejar los valores reales. Y entonces aquí, de acuerdo a la suma, ¿verdad? Origen, punta, cola, punta, cola, punta, cola, punta, y así por eso es que es generar. Y se resuelve de esta forma. Una vez que mide estos dos vectores, puede sustituirlos en la ecuación correspondiente y determinar alfa 3 o alfa 4 despejando, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí. Y para este caso hablaríamos, ya más le dejo planteada la ecuación, creo que ya lo entendió, se ve que lo entendió. Entonces ahora nos vamos con la aceleración de C, pero como la aceleración de C es la de un pistón, no hay ni componente normal ni tangencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el pistón no rota con respecto a ningún eslabón. Este sí rota con respecto a 4, este con respecto a A y A con respecto a O2. Pero el pistón es un cuerpo con traslación rectilínea porque aquí no va a tener componente normal ni tangencial. Entonces, esta sería mi primera incógnita. Luego lo relaciono con B. Que es la componente normal y tangencial, que ya no abre ningún problema porque ya las tiene aquí.
esta es paralela, ¿no? Puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha, paralela, perdón, horizontal. Esta ya las tiene, ¿verdad? Que es la aceleración de B, normal y tangencial, ¿verdad? Esa es la aceleración de B, normal, y esa es la aceleración de B tangencial. Esta ya no hay ningún problema, partiría de esta secuencia. Entonces aquí comenzaría la relativa de C, visto desde B, normal, y la aceleración de C, visto desde B, tangencial. Evidentemente esta debe ser, como dijimos, paralela al eslabón 5. Ahora, y esta debe ser perpendicular al eslabón 5, ¿verdad? O bien paralela a la velocidad relativa, porque las velocidades, las aceleraciones tangenciales miden la razón de cambio de la magnitud. Entonces, vuelve a hacer la secuencia, las normales, ya, bueno, estas ya están conocidas, esta también es conocida, ¿por qué? Porque la aceleración de C visto desde B normal debe ser igual a la velocidad relativa de ¿quién? De C vista de B. Correcto, al cuadrado sobre la distancia CB, es de 8 pulgadas. Y entonces esta no hay ningún problema. Y esta debe ser perpendicular. Y hace nuevamente la secuencia. Comienza con esta, luego la aceleración relativa de C visto desde B normal, de C visto desde normal, debe ir hacia arriba, así. ¿De acuerdo? Y se pone aquí. Vamos a decir que este fue el valor que le dio. Se pone aquí continuación, ¿verdad? Porque vamos en secuencia. Luego sería esta, la tengo ya aquí. Esa sería, porque la conoce. Luego la tangencial, esa sí no sabes dónde va. Debe ser perpendicular y la coloca aquí. Entre esas dos deben ser perpendiculares. Y una vez que la tiene, pues hasta ahí llegó. Ya más cierra con la aceleración de C, que parte del origen, ese es el origen, y esa sería la aceleración horizontal. Y usted se da cuenta, pues ya se ve claramente que va a intersectarse y va a encontrar su resultado. Y además pone las puntas. La otra, ¿verdad? Sería así, de acuerdo a la suma de vectores. Y asunto resuelto, mide este y calcula a alfa, a la aceleración angular de este eslabón, ¿verdad? Porque esta aceleración me va a dar el valor de ¿quién? Que debe ser igual a alfa 5. ¿Por qué distancia? Por la distancia de 8 pulgadas. Correcto. Y además la despeja, mide este en el vector, este vector lo mide aquí, cuánto vale, lo transforma a escala y lo despeja de la ecuación. Y encuentra la aceleración. Y resuelto, ¿no? Y la aceleración de C nada más la mide directamente y nos dice cuánto es. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. ¿De qué? Ok. ¿Alguien más? ¿Ya llegó el compañero que tiene la duda o alguien quiere presentar? A ver. Correcto. Sí, ya pueden. Soy todo oídos. Yo soy todo oídos. Bien, para todos los que están escuchando, pues yo espero que todo esto les sirva para que vayan disipando dudas, que a lo mejor puedan avanzar. De eso se trata, ¿verdad? Lo que intento es que todos vayamos estudiando conjuntamente. La verdad, nadie se vaya a título, ¿eh? No, yo menos quiero que alguien se vaya a título y todos estemos estudiando aquí.
Bien, espero, ¿eh? Creo que no escucho. Digo, no creo, más bien no escucho. A ver, joven Ulises, no escucho nada. Algo pasó aquí. ¿Podría dejar de compartir y volver a conectarse porque algo pasó que no escucho? Y ahora sí vuelvo a compartir a ver si se vuelve a... Porque nada más veo la presentación, no escucho nada. A ver. ¿Ya se ve? Ahora sí ya, es que no le escuchaba nada. Nada. Ahora sí, y ahora sí ya lo escucho. Ya, perdón. Sí, bueno, nuestra duda es sobre cómo calcular en esta parte del, del mecanismo, esta parte de la curva, Ajá, ¿qué es lo que de no, aquí. qué es lo que no sabe? Sí, es más o menos que cómo tomar en cuenta esta curvatura, si es que se toma en cuenta para determinar las aceleraciones. Entonces ahí tiene un centro, ahí tiene una distancia del radio, ¿no? Para las velocidades. De aquí a este punto de aquí. Ajá, sí tiene el radio, ¿no? ¿Para qué? Las aceleraciones. Para las aceleraciones. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta Ajá. la aceleración de B todavía? Tienen ya las velocidades, ¿no? Ok. Y las aceleraciones. A ver, le voy a decir, la velocidad de A es perpendicular al eslabón 2, ¿estamos de acuerdo? Ajá. La velocidad de C es vertical, hacia arriba o hacia abajo, no sé, depende. Y la relativa, la que tienen que manejar ahí primero,
la velocidad de... Ya. Tienen que calcular ahí tiene la velocidad de B visto desde A, debe ser perpendicular a la distancia AB. La velocidad la velocidad del punto D, debe ser perpendicular al radio de curvatura que le pregunté. ¿De acuerdo? Ajá, sería eso. Sí. Entonces, con esa información no debería tener ningún problema para calcular las velocidades. ¿Estamos? Ok. Ajá. Sí, si lo hice así, entonces no Sí, creo de que hecho, esté... Ajá, ¿escucho? ajá, las velocidades ya las Ok, habíamos entonces, calculado. ajá. Y Entonces vámonos con las tenemos aceleraciones. ajá, eso es lo que nos causó conflicto, las aceleraciones. Bien, entonces, déjame nada más como pregunta, ¿qué calculó primero? ¿La velocidad de C o la velocidad de D? ¿La velocidad de quién? Ya. Correcto, ya, eso era mi pregunta. Es que no me acuerdo, como no... Ya, ok. Entonces correcto, va de C a D y después calcula la de B. Y después de calcular de B, calcula la de A. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, correcto. Bien, ahora vámonos con las aceleraciones. Deje de compartir y me dice qué problema es. Ok, deje de compartir, déjeme poner en pantalla y le hago el planteamiento como su compañera. Ok, sí, gracias. Bien, entonces comparto en pantalla el dibujo para que vean cómo es aquí. Aquí va a surgir un detalle muy particular, ahorita le explico por qué. Entonces le comparto el dibujo para que vean. Permítame. Y enseguida le doy una explicación rápida. Entonces, para su resolución tiene que seguir, al igual que su compañera, la misma secuencia. Comienza las aceleraciones entre C y D, luego la aceleración de B, luego la aceleración de A, y así se resuelve. Pero aquí va a haber un detalle. Ok.
Pongan atención todos. Es un problema muy interesante. Por ese radio de curvatura, vean, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Entonces, comienzo en el mismo orden, ay Dios, no, en el mismo orden que lo hizo usted para velocidades. Verás, nos vamos con las aceleraciones. Voy a calcular la aceleración de D, ay Dios, de D, ¿verdad? Con la de C, y lo mismo, la aceleración de D normal, a ver si es cierto. La aceleración de D tangencial. La aceleración de D normal debe de ir dirigida hacia el centro de rotación, ¿no? Debe de ir hacia acá. ¿De acuerdo? Sí. Esto es así, ¿no? Bueno, esta debe de ser paralela a este radio R, ¿no? Está aquí. Hacia el centro de rotación igual. Está igualmente perpendicular a su compañera, ¿verdad? O bien paralelo al radio. Aquí no pongo eslabón porque no hay eslabón. ¿De acuerdo? Así como le decía a su compañera, paralelo y perpendicular al eslabón, aquí no, porque aquí hay un radio. Aquí no existe ningún eslabón. Ese es el detalle. ¿Sí? No hay un elemento físico. Ajá. Aquí sí, mire. Este es un fierro, este es otro fierro, este es otro fierro, y es otro fierro, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Y esto va a ser igual a la aceleración de C, ¿verdad? Que no la conozco. La que nos están dando como dato es la velocidad, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? De hecho, también nos da la aceleración en ¿De C. D? Ah, también nos dan la aceleración De de C. C. Ok, de dato. Bueno, Sí. entonces la conocemos esta. Y esta va a ser vertical. Si les dan como dato, ¿hacia dónde se las dan? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Va vertical hacia abajo. ¿Perdón? Dice ambas hacia abajo. Sí, es hacia abajo. Ah, entonces hacia abajo. Y luego más. Ajá. Esto obviamente no tiene componentes normales y tangenciales por obvias razones. ¿Por qué? Porque es un pistón y nada más tiene una aceleración lineal. Luego más la aceleración de D visto desde C normal y la aceleración de D visto desde C tangencial. Evidentemente esta va a ser paralela al eslabón, ahora sí, 4, ¿verdad? A diferencia de aquí que nada más es R. Y esta es perpendicular a 4 o bien paralela a su velocidad relativa. Igual, ¿verdad? Que su compañera igual, exactamente la misma secuencia. Esta es totalmente conocida porque está en función de ¿quién? De la velocidad. Esta, ¿verdad? Esta de aquí va a ser igual a la velocidad de D visto desde C al cuadrado sobre la distancia DC, y DC es de 12 pulgadas. Entonces, la componente normal es conocida y esta va a ser igual a alfa 4, por el radio, ¿no? Que es de 12. ¿Sí?
Esta es incógnita. Al igual que su compañera, las incógnitas caen siempre en las componentes tangenciales. Pues que eso no se lo dije a ella, pero le digo aquí, ¿verdad? Las componentes tangenciales. Esta es conocida y esta se puede calcular porque también es interfunción de la velocidad de d al cuadrado sobre el radio que nos estén dando aquí son 7 pulgadas, ¿no? O milímetros las que haya tomado. Entonces, totalmente conocida. Y esta es la aceleración de d. Esta aceleración de d, pongan atención, esta aceleración de d tangencial, nada más es aceleración de d tangencial. Esta no puede ser igual a alfa por r. ¿Por qué? Porque aquí tendría que poner el número de eslabón. Y este no es ningún eslabón. Aquí sí, porque tenemos alfa 4, pero aquí esto no existe. Porque trabaja como si fuese una partícula. ¿Sí? Entonces aquí no hay ninguna alfa por r como en este caso. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, sí, sí. Entonces, esta es incógnita y esta es incógnita. Y todas las demás son conocidas, entonces es factible de resolver, ¿no? Entonces, pues, entonces tengo la aceleración, comienzo con la aceleración de C, que es dato, que es vertical hacia abajo, ¿verdad? Ese es mi origen. Luego sigo con la aceleración de D visto desde C, ¿sí? La aceleración de D visto desde C, de D vistos desde C, normal, así. Vamos a decir que ese fue el valor que obtuvo, se pone aquí a continuación, y esta va a ir en esa dirección. Vamos a decir que ese fue el valor, ¿no? Que obtuvieron. Entonces sería la segunda relativa normal y la tangencial, que pues es la incógnita. Evidentemente la incógnita pues es perpendicular a su compañera. Estas dos son perpendiculares, o bien esta es perpendicular aquí, ¿no? Así. Paralela a la velocidad que ustedes obtuvieron. Y esa es una de las incógnitas. Esa es una de las incógnitas. Ya resolví, ahora me voy a la aceleración de D normal, que esa la pueden calcular con la velocidad relativa. Es una aceleración normal, esta sí, ¿verdad? Porque es la velocidad, esta es esta que estoy aquí mencionando, y se coloca a partir del origen, ¿verdad? Esta sería la siguiente que ustedes tienen, ¿sí? Y vamos a decir que ese es el valor, ¿no? Es más chica, más grande, no lo sé, pero esa es la concepción, ¿no? El resultado va a ser totalmente diferente y terminan con la aceleración de D tangencial. Esta debe ser perpendicular tangente a la trayectoria, perpendicular al radio o paralela a la velocidad, ¿no? Como lo estoy diciendo, ¿no? Sí, entonces, se coloca aquí. Bueno, esta también, lo dije, no lo puse aquí. Esta también es paralela. Ay, Dios. Esta es paralela a la velocidad de D, porque mide la razón de cambio, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Y lo único que hacemos es cerrar nuestro polígono y resolvemos. Y se encuentran, ¿verdad? Las puntas de flecha. Está así. Ahí parece que no le cambié el color, pero bueno, sí quedó claro, ¿no? Y está así. Las miden. Sí. Esta la mide y determina alfa 4. Y esta la mide y esta es la aceleración. Ahí ya.
Esta es la aceleración de... A ver, déjenme ver. No. Estamos... aceleración... Como no le estoy poniendo un nombre, esta es la aceleración de C. Esta es la aceleración de D visto desde C. Normal. Esta es la aceleración. Esta de aquí es la aceleración de D visto desde C. Tangencial. Y de aquí, esta la mide y determina al despejarla, determina esta alfa 4, ¿no? Y por el otro lado tengo la aceleración de D normal y esta de aquí es la aceleración de D tangencial. Esta nada más se mide y se da el valor. Eso es nada más, esta no es alfa por nada. Ya que tiene esta, pues ahora me voy a la siguiente secuencia, ¿no? Ahora me voy a la aceleración de B, ¿no? Es igual a la aceleración de C o de D, ¿verdad? También ya tengo los dos valores, más cualquiera de las dos es. La aceleración de B no tiene componente normal ni tangencial. ¿Por qué? Porque es un punto de un acoplador. Y ya les había mencionado en prácticas que esta puede dar una trayectoria así o así, ¿verdad? No sabemos cómo sea la trayectoria del punto B. Por lo tanto, no podemos decir que sea componente normal y tangencial. Aquí sí, ¿verdad? Porque es una trayectoria circular de radio constante. O la relativa entre C y D, porque al fijar a este punto, pues puedo ver la trayectoria de D con este radio de 4 constante. Pero aquí no, en el punto B. Por eso es el punto B nada más es una aceleración de B. Entonces tengo la aceleración de C normal y la aceleración, no es cierto, nada más es la aceleración de C, ¿verdad? Más la aceleración de B visto desde C normal y la aceleración de B visto desde C tangencial. Esta es paralela a la distancia BC, como aquí, ¿verdad? Y dirigida de B hacia C. Y esta es perpendicular a la anterior o perpendicular al eslabón 4. ¿Sí? O paralela a la velocidad relativa. ¿Sí? Y lo único que hago es seguir la secuencia. Ya tengo la aceleración de B. Ahora la aceleración de B visto desde C, normal, también la puedo calcular. Entonces la tengo aquí y la coloco, ¿no? La traigo para acá y la coloco aquí, ¿no? Y va a quedar aquí, ¿no? Nada más que como entre B y C, entre B y D hay una aceleración normal y entre C y D hay una aceleración normal relativa y entre B y C una relativa, esta lo más probable es que le quede más pequeña aquí. ¿Sí? Ahí tendría su vector de aceleración. Es este. Luego concluiría con esta otra, con la perpendicular. ¿Sí? Entonces la perpendicular sería perpendicular a la componente normal. Entre estos dos hay una perpendicularidad de 90 grados, o bien perpendicular aquí la coloca, ¿no? A este radio. ¿Sí? Sí, pero... Y hasta ahí llegaría. No puedo yo poner, a ver si es cierto. Hasta ahí llego. Ya no puedo saber hacia dónde va la aceleración de B, porque no la puedo colocar, no sé su dirección. Vamos a ver.
Ahora veo la aceleración de B con la de D, a ver si no tengo yo un conflicto. Normal y tangencial. Estos ya no hay ningún problema porque las conozco, ¿no? Estas ya las tengo ahí colocadas. Más la aceleración de B vistos desde D, normal, más la aceleración de B visto desde D, tangencial. De estas las tengo y esta es paralela al eslabón 4 y esta es perpendicular al eslabón 4 nuevamente. Entonces la aceleración de B visto desde D debe ser así, ¿no? Y obviamente no debe haber ningún problema en el cálculo de la magnitud. Aquí la única incógnita sería esta y esta, ¿verdad? Al igual que en la anterior fue esta y esta. Esta está conocida y esta se puede calcular con la velocidad de B visto desde D, que ya la calculó o la puede calcular del análisis de velocidad al cuadrado sobre la distancia BD. Y entonces comienzo con esta ecuación, aceleración de D normal y aceleración de D tangencial. Aquí las tengo. Luego aquí a continuación voy a poner la aceleración de B visto desde D normal, de B visto desde D normal. Entonces esta debe de ir así. Así, ¿no? Entonces esa sería su aceleración que va a colocar aquí. Así que si le dio, ¿no? Más pequeña, más grande, no lo sé. Y entonces esta sería la aceleración que tenemos. Esta, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego esta que no conoce. Luego la coloca. La coloca. No es cierto. Ya me estoy, discúlpeme, me confundí, fue un lapsus brutus, permítame. No estoy haciendo esto correctamente. Voy. Déjeme borrar todo. A ver hasta dónde borro. Me fui con la finta con las aceleraciones. Déjame ver hasta dónde borro. Tengo que borrar toda la ecuación. Bueno, hasta ahí llegó. Bien. Y aquí ya tengo, pronto no sé por qué, fui con la secuencia. Esto déjeme borrarlo primero antes. Bueno, hasta aquí llegué con la aceleración, con la ecuación de arriba, ¿no? Eso sí está bien. Para ir a la de B, se hace por una proporción igual. Vamos a hacer una proporción. Aquí tengo el punto. Bueno, claro, esta está ya planteada aquí, ¿no? Ahora, para el punto B, la aceleración de B, les decía que la trayectoria es así, ¿no? Puede ser irregular, no sé cómo pueda ir. Por es que el punto B no tiene aceleración normal y tangencial, hasta ahí me quedé. Ahora bien, para calcular esta aceleración tengo que ubicar aquí este punto de aquí se llama punto de B', porque corresponde a las aceleraciones, ¿verdad? Y este es el punto C'. De esta forma, aquí tengo yo al eslabón, vamos a ponerlo así, aunque sea grueso.
Este es el eslabón. Este es el eslabón de biprimas, C biprima. Entonces, si yo hago una proporción, este eslabón equivale a este eslabón en imagen, proyectado. Entonces, lo que hay que ubicar es el punto B dentro de este eslabón. Se haría una proporción como lo hicimos, ¿verdad? B de esa, perdón, C de esa C biprima D biprima como B de esa B biprima C biprima, y entonces ubicaría el punto aquí. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Lo podemos hacer, déjenme hacerlo. Yo diría, si yo tengo mi proporción, DC, esa D biprima, C biprima, entonces esto va a equivaler a la relación DB con D biprima, B biprima. Aquí despejo esta distancia y como estas tres las conozco, esta es la de aquí y estas dos están en el dibujo, pues encuentro esta de acá. Aquí es interesante hacer notar que no es necesario hacer estas proporciones cuando no se ubica a la misma distancia. Estoy viendo que aquí está la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es a la mitad. Si es a la mitad, no hay necesidad de hacer esta relación. Si no está a la mitad y desconozco bien la ubicación, pues hago esta proporción y encuentro. De hecho, si usted lo hace, le debe dar exactamente la mitad. Entonces, mido este vector y exactamente a la mitad ubico el punto B'. De esta forma, pues nada más trazo ya mi vector y del origen, acá, tengo la aceleración. Esta es la aceleración de B, que evidentemente no tiene ni componente normal ni componente tangencial, porque no es un punto que esté describiendo una trayectoria circular. ¿Sí? ¿Quedó claro? No es cierto, no parte, ese no es el origen, perdón. No es el origen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de aceleración? Es este, ¿verdad? Chispas, otra vez. Se me fue el lapsus brutus nuevamente. Ahí está. Ahí está, perdón. Me quedé pensando, digo, ¿por qué está así paralelo? Pero bueno, ya está. Esa es la aceleración de B. Ah, ok. Y ya la siguiente sería la aceleración de A, de este punto que tengo aquí, que ahora sí, como es un cuerpo, A está en un cuerpo en rotación, esta sí va a tener componente normal y va a tener componente tangencial, ¿verdad? Va a ser igual, obviamente esta va a ser paralela al eslabón 2, ¿verdad? Y esa perpendicular a 2, o paralela a su velocidad correspondiente, que sería la velocidad de ¿quién? De A. Paralela, pero no sé en qué sentido, porque esta es la primera incógnita. Sería igual a la aceleración de B, pues que ya la tengo aquí, ¿verdad? Y se acabó, no es ni componente normal ni tangencial, ¿sí? No, ni le pongo ni dirección, porque ahí se ve claramente en el dibujo, entonces ahora tendríamos la aceleración de A, visto desde B, normal, que no hay ningún problema porque esa se calcula con la velocidad relativa de A, visto desde B, al cuadrado, sobre la distancia AB, ¿eh? No sé cuánto sea la distancia AB, 7 pulgadas, ¿no? Más, bueno, sí, esta es paralela
al eslabón 2, ¿verdad? No es cierto, 3, perdón. El eslabón 3. Y la aceleración de A, visto desde B, tangencial, que esta es perpendicular al eslabón 3, o bien paralela a su velocidad relativa, porque mide la razón de cambio de esta velocidad en magnitud. Y esta va a ser igual a alfa 3 por la distancia de AB, que es de 7 pulgadas también. ¿Verdad? Estas son las incógnitas, esta cruz y esta cruz, y parto de aquí y ya resuelvo, ¿verdad? Donde se intersectan estas dos, resuelvo y determino alfa 3 en la ecuación y alfa 2 de acá, ¿verdad? Porque esta de aquí es igual a alfa 2 por su radio, ¿no? Que es de 3. Ajá. ¿Quedó claro? ¿No hay Sí, ninguna profe. duda? Sí, Bueno. claro. Ok. Bueno. Bien. ¿Alguien más? No, alguien más ya no. Ya no tenemos tiempo. Bueno, espero que la siguiente sesión ya tengan preparada su presentación. El próximo martes tengan ya 2 o 3 equipos la presentación. No sé si alguien tenga duda adicional, lo veremos en la siguiente sesión, para que ya todos tengan sus puntos y no haya ningún problema al respecto. Y con esto pues con esto ya vayan resolviendo sus problemas de tarea. Todo esto son de tarea, ya lo saben. Y ya vamos matando 2 pájaros de un solo tiro, muchachos. Señoritas, si no hay nada más que agregar, les agradezco su atención, su participación y nos vemos en la siguiente sesión para continuar. Sí, gracias, profesor. Que tenga Gracias a Gracias, todos. profesor. buen fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien todos.